blockchain de alguna manera ya tienen algún conocimiento previo sobre blockchain. Voy a asumir que estamos partiendo de ese conocimiento para platicarles construyendo sobre ese conocimiento básico de blockchain lo que son los NFTs o que son los tokens token no fungibles. Parte de lo que vamos a ver en esta charla. Bueno, me presento para quien no me conozca, Juan Manuel Cancino Pérez, soy estudioso de blockchain y que me presenta como experto. La verdad, estoy lejos de ser experto con una tecnología que va a pasos agigantados cada día. Sin embargo, trato de estar al día y sobre todo de tener aplicaciones de blockchain desde el 2016 y creo que esa experiencia pues es la que me hace estar con ustedes compartiéndoles estos temas. Creo que he trabajado en México y en Latinoamérica proyectos de todas las gamas relacionadas a blockchain y eso, bueno, pues me hace que tenga conocimiento como para tratar de compartirlo con ustedes y dejar con la mayor claridad posible, pues, de qué estamos hablando cuando hablamos de NFTs, ¿no? Entonces, bueno, con este antecedente les comparto, estos son los temas que vamos a platicar hoy. Los antecedentes de los NFTs, la definición, la diferencia entre tokens fungibles y no fungibles, los casos de uso más comunes, un ejemplo un poquito más amplio sobre la tokenización de inmuebles, cómo esta tokenización de inmuebles cae dentro de lo que se conocen como finanzas descentralizadas. Vamos a platicar un poquito sobre la tokenización de otros activos y cómo las organizaciones autónomas descentralizadas pues se benefician de componentes tan importantes como son los NFTs, ¿no? Entonces, voy a poner el chat por acá por un ladito para si es necesario o hay alguna pregunta, anotarla para contestarla cuando sea pertinente. En cualquier momento pueden dejar la pregunta ahí y yo en el transcurso de la plática las preguntas que vaya viendo las intento contestar para que queden ahí anotadas. Igual les anoto mi WhatsApp, entonces con el +52 si están desde el extranjero, porque sé que se está conectando gente de otros países, y cualquier mensaje que me llegue por WhatsApp lo contesto, me tardo, pero lo contesto. Entonces, les dejo también mi WhatsApp por si alguna pregunta de aquí no queda contestada. Bueno, empezamos con el tema de los antecedentes de los NFTs. Los NFTs es un tema relativamente antiguo, o sea, aunque desde el 2017 fue cuando empezamos a escuchar muy fuerte sobre lo que son los NFTs y en particular qué representa un NFT o un token no fungible, la verdad es que es una tecnología que tiene bastante tiempo que se empezó a utilizar. Los NFTs, vamos a hablar sobre cómo se fueron identificando primero en el ecosistema de blockchain. Recordemos, blockchain empezó, el movimiento blockchain empezó entre 2008 y 2009 y la primera cadena de blockchain asociada o produciendo Bitcoin se lanzó el 2 de enero del 2009, justo en medio de la gran crisis inmobiliaria, que fue la gran crisis anterior a esta pandemia o crisis por el COVID, ¿no? Entonces, el blockchain con Bitcoin se lanza en el 2009 y en el 2012 ya empezamos a hablar sobre el primer concepto asociado a los NFTs, que son los Colored Coins. Colored Coins, ¿de qué se trataba? Pues de poder generar tokens, pero ya tokens con arte básico, sobre la cadena de Bitcoin, haciendo uso de un lenguaje de programación y de script para poder generar activos que fueran diferenciados sobre la misma cadena. ¿Sí? En aquel entonces la tecnología de blockchain era naciente y se necesitaba un alto conocimiento técnico para poder generar sobre la misma cadena productos derivados, cosa que hoy es muy común en Ethereum, o que con Ethereum vino a propagarse o a multiplicarse. En aquel entonces era algo complejo, pero el primer antecedente de los NFTs lo encontramos en el 2012, precisamente con el proyecto de Colored Coin. En el 2014, Colored Coin evoluciona y se crea una comunidad que se llama Counterparty. Counterparty lo que ya les permitía era que pudieran subir y vincular a la cadena de blockchain de Bitcoin algunas imágenes.
En aquel entonces, obviamente era algo bastante básico, que finalmente se explotó hasta el 2015. No sé si vean series americanas o si estén al tanto de los juegos de cartas o juegos de rol que se usan mucho en Estados Unidos, donde las cartas o estos juegos de cartas, pues lo que van haciendo es teniendo una serie de personajes, cada personaje tiene una serie de habilidades y de potencialidades, y en base a las cartas que van tirando los contrincantes, pues uno va respondiendo en base a los personajes que tenga en sus manos. Este juego llamado Genesis Spells o hechizos de Génesis se montó sobre Colored Coin en el 2015, y entonces ya empezamos a ver que en blockchain empezábamos a tener imágenes, empezábamos a tener contenidos digitales asociados a blockchain. Y lo que vino a multiplicar este concepto de NFTs y estas colecciones hospedadas en blockchain de imágenes fueron los coleccionables, los conocidos como Ray Pepes, que empezaron en el 2016 también sobre la cadena de Counterparty. Y bueno, ahí pueden ver en su pantalla que todavía a la fecha de hoy muchos de estos coleccionables existen y tienen precios tan altos como $250,000, precios de, no sé, del año pasado. Entonces, esto fue el antecedente que tenemos a lo que conocimos como NFT. Inclusive en el 2017 tuve la oportunidad de conocer en Colombia a John Villar, que fue uno de los íconos en el ecosistema de blockchain en Latinoamérica y de Bitcoin, que impulsaron los NFTs, y que no le gustaba que se le llamara NFTs a las imágenes digitales montadas sobre la cadena de blockchain. Él hizo uno de estos coleccionables que se hizo bastante famoso. John Villar falleció desgraciadamente el 7 de marzo del año pasado, pero fue alguien que en Latinoamérica trabajó mucho para difundir que blockchain se podía usar también para almacenar y darle autenticidad a contenido digital. En el 2017 es cuando se viene el boom de los NFTs. ¿Qué pasó en el 2017? Bueno, ya con Ethereum corriendo, con características de poder incorporar código sobre su cadena, de hacer smart contract, pues lo primero es que estos coleccionables, los pepes raros, se cambian a la cadena de Ethereum. Surgen los CryptoPunks y surgen los CryptoKitties. Yo creo que muchos de los que escuchamos hablar de NFTs por primera vez fue porque en el 2017 había un fenómeno que se llamaba CryptoKitties. La gente estaba loca tratando de comprar sus gatos digitales, cruzarlos, generar nuevos gatos raros y hacerse o tener la posibilidad de venderlos en cantidades bastante altas, pagadas en Ethereum. Y este boom de los CryptoKitties saturó durante varias semanas la red de Ethereum, subió los costos, y de alguna forma fue lo que hizo que la comunidad blockchain empezáramos a darnos cuenta que existían los NFTs como tales, ya como un concepto de arte digital con muchísima más aceptación y conocimiento que, que el que existía antes de la existencia de Ethereum. Entonces, 2017 se convirtió en el boom de los NFT, y fue cuando empezamos ya a preguntarnos qué era el arte digital y cómo aquellos NFTs que empezaron a circular en el 2017 sobre la cadena de Ethereum llegaron a generar en el 2021, pasando por el 2018, 2019, 2020, con muchas distintas muestras de contenido digital, a llegar a vender un coleccionable llamado Mis primeros 5,000 días en $69.3 millones pagados en Ethereum el año pasado. Como podemos ver, el fenómeno de los NFTs estuvo asociado inicialmente a la creación de arte digital, pero no es lo único de lo que se tratan los NFTs, ¿sí? Los NFTs son
son pequeños pedazos de código, son pequeños programitas que guardan información y esos programitas están escritos sobre el blockchain. Blockchain inicialmente se hizo para almacenar y, y registrar transferencias de criptomonedas. La primera fue Bitcoin. Al día de hoy hay, no sé, cerca de 17,000 criptomonedas y en lo que terminamos de hablar alguien está creando 3 o 4 más. Y entonces, aprovechando la tecnología blockchain, pues lo que se hizo fue aprovechar ese mismo vehículo para que transmitiera no solamente criptomonedas que almacenaban valor, sino también criptoactivos que lo que hacían o lo que hacen más bien es vincular la propiedad o el certificado digital con un, con un archivo digital que puede representar, si lo ponemos de manera muy sencilla para comunicarlo, puede tener imagen, puede tener audio, puede tener sonido, puede ser un escaneado de una factura de un vehículo, pero aquí es importante ser muy claros que lo que está almacenado en blockchain es el certificado de autenticidad. Y si ponemos el ejemplo del arte digital, la fotografía o la imagen que está vinculada con ese certificado digital, generalmente se utiliza un almacenamiento secundario, pero se transmiten y se le da trazabilidad de manera conjunta, ¿sí? Almacenar información en Bitcoin es muy caro, muy costoso en términos de ancho de banda, de almacenamiento, de replicar esa información para que esté en diferentes computadoras. Y entonces, lo que se hace cuando se está trabajando con NFTs es el certificado digital por el blockchain y paralelamente con un vínculo único, pues va la información a la que se le está dando autenticidad. Para hacer un ejemplo muy básico, es como si ustedes hicieran un certificado digital de las escrituras de su casa o de la factura de un auto, pues el certificado digital estaría en blockchain. El auto, obviamente no puedes meterlo ahí siendo un bien físico, pero se crearía un vínculo para que cuando se está transmitiendo ese certificado digital, también se esté transmitiendo la propiedad física. Si fuera un archivo digital, pues obviamente es más fácil de mantener esta vinculación entre el certificado en el blockchain y el archivo que está almacenado y vinculado en un almacenamiento paralelo, ¿no? Entonces, esto corre sobre blockchain. Bueno, la definición de blockchain no vamos a abundar en ella, pero la que más me gusta a mí y es la que les estoy comunicando aquí es blockchain es innovación sin permiso. Y la definición más básica de un NFT es que es un certificado digital único. NFT es la traducción de token no fungible. Ahorita vamos a platicar qué es fungible y qué no es fungible. Es un certificado digital único registrado en una cadena de bloques que se utiliza para registrar la propiedad de un activo. Y lo más fácil o el activo más fácil de comunicar que se puede almacenar es una obra de arte o un objeto de colección. Pero la verdad es que los NFT hoy en día se están utilizando para diferentes usos. ¿Cuál es la diferencia entre un token fungible y un token no fungible? Vamos a hacerlo muy rápido el ejemplo con el caso de las criptomonedas. Creo que todos los que estamos en este Zoom tenemos acceso a criptomonedas con la característica de que si tenemos, por poner un ejemplo básico, tenemos Bitcoin, con los Bitcoin que tenemos o con otros Bitcoin podemos hacer exactamente las mismas acciones. Si nos dicen que podemos pagar con Bitcoin la compra de un boleto, pues da lo mismo pagarlo con el Bitcoin A que con el Bitcoin B, el Bitcoin que tengo en una billetera o el Bitcoin que tengo en otra. ¿Por qué? Porque son elementos que se pueden intercambiar sin sacrificar las características o los derechos para los que están creados. Que esto, si lo vemos de manera física, podemos decir que los billetes o las monedas que tenemos en nuestras billeteras físicas son fungibles. ¿Por qué? Porque con cualquier billete de $20, de 500 pesos, podemos hacer o acceder exactamente a la misma compra, independientemente del billete que usemos para hacerlo. Si llegamos a una tienda y queremos hacer la compra de un producto y sacamos una cantidad, 10 billetes iguales, da igual el billete que usemos para pagar por ese servicio o por ese producto. ¿Por qué? Porque son fungibles, se pueden cambiar uno por otro y no cambian las propiedades de lo que se puede hacer con él. Cuando hablamos de tokens no fungibles, los tokens no fungibles tienen la característica de que son únicos.
están vinculados solamente a un derecho individual, son raros, generalmente son escasos y no pueden ser intercambiables. Pensemos elementos no fungibles en la vida real, nuestra credencial para votar, para los que estamos en México, no sé si en otros países también tengan una credencial para votar, pero si vamos a ejercer nuestro voto, no podemos entregar de nuestra billetera una tarjeta de crédito o nuestra licencia para conducir, o no podemos entregar una tarjeta de acceso a la biblioteca. Tiene que ser exactamente el elemento físico que nos da acceso a ejercer ese derecho, en este caso un voto. Pero ahora, el que puede votar soy yo, Juan Manuel Cancino. Entonces, aunque haya una credencial para votar por cada ciudadano, la única que me da acceso a votar es la que pertenece a mí, que es única, que no se puede replicar y que asocia el derecho de votar solamente conmigo. Entonces, la no fungibilidad tiene que ver con elementos que tengan estas características. Ahora, ¿qué pasa cuando estos elementos no fungibles están en el mundo físico? Pues que obviamente son fáciles o más fáciles de duplicar o de replicar, ¿no? Mi credencial de lector, ¿alguien puede usarla? Alguien puede apropiarse de mi identidad, alguien puede apropiarse de mi nombre y poner su foto, y con eso puede hacer uso como si fuera yo de ese elemento. ¿Por qué? Porque los elementos físicos son relativamente fáciles de copiar. Y entonces blockchain lo que vino a resolver, entre otras cosas, es que un elemento sea único, la trazabilidad al ser único pueda ser de manera transparente, pueda ser trazable y solamente pueda transmitirse quien tiene el derecho para ellos. Entonces, cuando traemos el tema de la no fungibilidad a la blockchain, pues lo que estamos haciendo es ponerle una capa de seguridad a elementos físicos que hoy pueden vincularse o representarse de manera digital. Pensamos en la en la factura de un vehículo. Cuando ustedes compran un vehículo, viene con su token no fungible, que es la factura. Si alguien se robara un vehículo, una factura pueden volverla a hacer. Un papel pueden pagarle a alguien para que la haga como si fuera nueva, con otra fecha, y entonces entregar la propiedad de ese vehículo con un papel falsificado. Pero si ese vehículo tiene tokenizada en un token no fungible su factura, pues obviamente va a ser imposible que alguien quiera vender ese carro generando un token no fungible de una fecha años atrás o semanas atrás. ¿Por qué? Porque no puede crear un token no fungible engañando a la cadena de bloques o el blockchain, cambiándole la fecha para tratar de apropiarse del certificado de autenticidad sobre la propiedad de ese vehículo. Entonces, los tokens no fungibles vienen a resolver muchos de esos problemas, y esperemos pues que pronto o que cada vez los estemos viendo más en la vida real, ¿no? Les comentaba que cuando los NFTs empiezan a circular, pues empiezan a circular en temas de arte, en temas de coleccionables, que son los más comunes, y poco a poco vamos viendo cómo estos NFTs migran o empiezan a generar casos de uso en las finanzas, en los juegos, en la música, en activos del mundo real, ahorita como platicábamos el ejemplo del carro, en la logística y en temas de identidad digital. Cada vez estamos descubriendo o generando más casos de uso, y con estos casos de uso, pues obviamente la posibilidad de que la certificación digital o estos certificados digitales pues protejan no solamente activos virtuales, sino también activos físicos. Obviamente buscando y acomodando la respectiva vinculación entre lo digital y lo tradicional. Cuando almacenamos, les comentaba en un principio, el certificado de autenticidad digital en el blockchain, pues lo que se está vinculando va en un almacenamiento paralelo o vinculado con algo de la vida real, de tal manera que se transmitan de manera conjunta. Y entonces, pues estamos viendo cada vez que blockchain sigue almacenando la misma estructura de certificados digitales, pero cada vez hay más elementos asociados a ellos, sobre todo en temas de contenidos, pero cada vez más también en temas físicos. Sí, todo lo que tenga que ver con registro es susceptible de poder vincularse con un NFT. ¿Por qué? Porque los registros públicos generalmente están plagados de corrupción,
nos encontramos que hay escrituras, hay 7 escrituras de una misma casa, un carro tiene facturas apócrifas, hay gente que se roba la identidad, hay pasaportes falsos, hay hoy pasaportes de COVID eh, que no tienen su origen en una vacuna, sino en la falsificación para poder viajar. Entonces, todos los temas donde hay un registro público o donde hay un registro, hoy es posible de ser intervenidos por un NFT. Yo en particular les platico de 2 temas que me apasionan porque contrastan contra lo que vemos generalmente en temas de arte y contenidos digitales de NFTs que tiene que ver con la salud. Yo en lo particular participo en el proyecto de Tip Health y usamos los NFTs como un pasaporte digital con el cual te da una identidad digital con características bastante interesantes como que tú decidas a quién le quieres dar acceso a tu expediente clínico para que lo consulte o para que lo actualice. Y tú puedes revocar o acceder permisos a los distintos médicos mientras vas, o diferentes profesionales de la salud, mientras vas recorriendo tu vida de tal manera que tu expediente en primera instancia no quede repartido en 17 lugares. Pensemos a la fecha de hoy, cuántos médicos hemos visto, ojalá y sean pocos, pero seguro que con cada médico dejamos una parte de nuestro expediente y si quisiéramos coleccionar nuestro expediente entre mayor edad tengamos, yo tengo 53 años, pues obviamente a mis 53 años tengo mi expediente clínico repartido, no sé en cuántos lugares y no tengo acceso a él. ¿Por qué? Porque no existían tecnologías como esta. Entonces, esta es una aplicación muy, muy interesante de los NFTs. Y por el otro lado, hay un mexicano en Silicon Valley, Daniel Uribe, que usa los NFTs para vincular y darte propiedad sobre tu ADN. Como sabemos, bueno, si no lo sabemos, se lo explico ahora. Con el ADN se pueden hacer estudios, se pueden hacer tratamientos, investigación para la atención de diferentes problemas de salud, pero muchas de las personas no tienen acceso no tienen control de los datos asociados a su ADN que han sido extraídos en algún momento o en algún tratamiento. Genobank tiene este uso bastante interesante de los NFTs, en donde con los NFTs lo que te da es una identidad y un derecho para que, al igual que con el pasaporte digital médico que usamos en TIP, tú seas el dueño absoluto de los datos de tu ADN y solamente tú decides con quién puedes compartirlos o no. Entonces, estos son usos médicos de los NFTs y que contrastan mucho con lo que escuchamos en medios, ¿no? Que generalmente cuando alguien nos habla de NFTs, lo primero que pensamos es en un dibujo, es en un avatar, es en los coleccionables de los videojuegos, pero no en aplicaciones tan serias como estas en la medicina, ¿no? Entonces, estos casos de uso, voy a ejemplificar uno con más profundidad, que es la tokenización de inmuebles. La tokenización de inmuebles es esta vinculación que hacíamos entre la parte digital y la parte física, de cómo puedes tú crear certificados digitales que estén vinculados con elementos físicos y cómo puedas realmente tener la certeza cuando alguien te dice que estás participando en la tokenización de inmuebles o que estás comprando inmuebles tokenizados, pues sobre todo que tengas la certeza que realmente estás participando y teniendo como respaldo de esta tokenización de inmuebles la tecnología blockchain con una aplicación correcta, ¿no? Hoy, en México es un tema de regulación lo que hace falta resolver para el tema de la tokenización de inmuebles. En Estados Unidos la tokenización de inmuebles es un tema bastante normado, bastante regulado y digamos que es fácil de hacer. La tokenización de inmuebles, llámense edificios, casas, viviendas, hoteles, pero realmente no es un tema tecnológico. Hoy la tecnología te permite que tú tomes un edificio y digas, este edificio vale 20 millones de dólares, vamos a repartirlo en tantas participaciones de $1,000 o de $5,000, o vamos a repartirlo en metros cuadrados, o vamos inclusive a repartirlo en participaciones exactas de los metros cuadrados donde tú vas a ser copropietario
de los tokens que tú vas a tener del piso 1, el departamento 2, del piso 27, del piso 28, tantos metros cuadrados en particular de un departamento. El tema tecnológico es relativamente el más fácil de resolver hoy día, y lo que hay que trabajar o ver que se vinculen de manera armónica para poder hacer la tokenización de inmuebles, pues tiene que ver con trabajar en la tecnología blockchain, trabajar en la regulación y trabajar en la promoción. Esos tres factores generalmente están trabajados de manera distinta. Encontramos quien promociona que hace tokenización de inmuebles sin tener nada que ver con blockchain y regulación. Les comentaba, el tema de la tecnología es el más fácil de resolver, y el tema de regulación en México es de los más complejos, pero bueno, en esta comunidad que estoy participando, que se llama EON, es un tema que gracias a nuestro área tecnolegal está resuelta, ¿no? Entonces, el tema de la tokenización de inmuebles no es algo relativamente nuevo. Cuando empezó el blockchain en 2017, yo encontré el primer proyecto de tokenización de inmuebles en África con el proyecto Bitland. El proyecto Bitland ya desapareció o ya migró a otro proyecto hoy día, y lo que buscaba precisamente el proyecto Bitland era convertir los inmuebles en una representación digital a través de un certificado para tratar de combatir la corrupción que comentábamos, que comentaba, perdón. Se encuentra en los registros públicos, en donde una propiedad puedes encontrar 17 dueños a la vez, ¿no? Entonces, eso fue en el 2017 con el proyecto de Bitland, y a la fecha hoy encontramos pues que está regulado y que hay casos de uso de bastante evidentes o con bastante documentación en Estados Unidos, en Holanda, en el Reino Unido y en Suecia. ¿Qué es lo que permite hacer esta tokenización de inmuebles? Pues que encontremos noticias tan interesantes asociadas a la nueva forma de crear finanzas digitales como esta noticia, ¿no? De lanzamos el primer pool de liquidez de un inmueble en la Binance Smart Chain. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un inmueble que tiene un valor, se está aprovechando el valor de ese inmueble para darle liquidez al proyecto o para inyectarle liquidez al mercado. Si recordamos, el modelo capitalista está basado en la propiedad de la tierra, y ahora con el hecho de que la propiedad de la tierra puede ser representada a través de un blockchain y a través de tokens fungibles o no fungibles, pues lo que estás haciendo es democratizar el acceso a la riqueza inmobiliaria, que hasta ahora pues ha estado de alguna manera solamente en manos de algunos pocos, ¿no? Entonces, con el tema del uso de los NFTs, viene a convertirse en un refuerzo de las finanzas descentralizadas, ¿sí? Las finanzas descentralizadas tampoco voy a platicar mucho, pero básicamente lo que está pasando en finanzas descentralizadas es que la tecnología blockchain y las comunidades de blockchain están tomando las funciones que hace la banca de manera más fácil, más democrática, más transparente y de manera anónima, ¿sí? Y esto, pues, cuando viene acompañado de temas como los NFTs, pues encontramos que los NFTs entran en las funciones de banca como créditos asociados a los bienes inmuebles, como hipotecas asociados a bienes inmuebles, o como la compra de copropiedad de bienes inmuebles con acceso a los beneficios, llámese plusvalía y renta de estas propiedades. Y tú lo único que necesitas tener para demostrar, más que para demostrar, para acceder a los derechos y obligaciones sobre esta propiedad es el token en tu billetera. No hay quien tenga que saber más de ti, no hay datos que tengas que compartir. El que tenga el token, el que tenga el NFT, realmente lo que tiene ahí es un instrumento digital que le garantiza derechos y le establece obligaciones, y que puede transmitirlo de manera fácil y segura a un tercero, sin necesidad de tener que pasar por todo el camino largo que pasa el día de hoy, que es si tú quieres comprar propiedad, pues tienes que ir al registro público, al catastro, al notario. Si vas a comprar la propiedad completa, pagar el 5%, del 5 al 7%, dependiendo del lugar, sobre la transacción, para alimentar un sistema pues que realmente no le está ofreciendo ningún valor al tema inmobiliario. Entonces, los NFTs tienen una característica súper importante, que es tener metadatos. Los metadatos pues son información acerca de ese pequeño código. En este caso, los metadatos es información
acerca de este certificado digital. Cuando platicamos de la factura de un vehículo, pues los metadatos de ese certificado digital van a ser el número de serie, el modelo, el número de motor, el número de puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estuvieras transmitiendo la propiedad de un vehículo, pues obviamente necesitarías alguna atestación, alguien que pueda ayudarte a darte cuenta que ese vehículo o que los metadatos de ese certificado digital coinciden con los de ese vehículo. En el caso del sector inmobiliario, pues hay algo que se llaman coordenadas geográficas, y hoy con la geodesia y los satélites que nos ayudan a geoposicionar de manera muy exacta y muy precisa sobre el territorio, inclusive en 3 dimensiones, cualquier espacio geográfico, pues se benefician los NFTs de este concepto de los GeoNFTs, que es un concepto creado por su servidor, que trabajé 25 años en sistemas de información geográfica, y que entonces tú no necesitas algo más que las coordenadas para que puedas respaldar con esta información, pues, la propiedad de la cual está vinculada este NFT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esas coordenadas tú puedes encontrar cualquier propiedad en el espacio. Entonces, en el tema inmobiliario, los NFTs tienen metadatos. Los NFTs en el tema inmobiliario se benefician de tener estas coordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando haces la tokenización de activos? Les comentaba, en el caso del token, lo que te da es derechos y obligaciones sobre un activo digital o sobre un activo físico. En el caso de la tokenización de inmuebles, lo que se usa es repartir los derechos de una propiedad en diferentes copropietarios. Esos copropietarios pueden adquirir de forma muy ágil y muy rápida estos derechos de uso, goce o disfrute de la propiedad. Lo pueden hacer de manera digital, pueden estar en cualquier parte del mundo. No tienen que ir con un notario a firmar un papel, no tienen que pasar por todo un proceso de verificación de identidad ante un tercero, porque lo puedes hacer a través de un sistema de atestaciones o de verificaciones de manera digital. Y entonces toda esa, el valor económico de esa propiedad se distribuye en NFTs, y esos NFTs pueden llegar muy fácilmente al mercado, muy rápidamente. Los vendedores del proyecto pueden beneficiarse en cualquier etapa de usar este proceso de tokenización mediante NFTs, y tú como comprador, pues si en algún momento quieres transmitir tu derecho a esa propiedad, pues se lo puedes dar a un tercero sin necesidad de pasar, como lo comentábamos, por este esquema del notario, el registro y todos los sistemas tradicionales que existen hoy día, ¿no? Entonces, esta tokenización lo que está permitiendo hoy día a través de los NFTs es que tienes liquidez, registro, trazabilidad y transmisión ágil de los derechos sobre la propiedad. Entras a un mercado descentralizado. Obviamente los que estamos en esta comunidad sabemos de qué se trata la descentralización, de tener una economía que no puede ser detenida por un gobierno, no puede ser censurada, nadie puede confiscarte tus activos digitales, nadie puede censurarte a quién se los mandas, a quién no, y nadie te puede congelar tus cuentas. A los inversionistas, pues les hace más ágil el proceso de inversión. Al fraccionar un proyecto, pues democratizan el acceso a la propiedad. Los derechos tokenizados se transmiten muy fácilmente y les comentaba, en varios países esto ya está completamente regulado. En México estamos desarrollando un modelo de tokenización, pero que lo que se busca es que tengas esa seguridad que el token te está representando el derecho y la obligación sobre esa propiedad. Poco tiempo, creo, no sé, antes de un par de semanas vamos a poderles platicar de un proyecto de tokenización. Creo que va a ser el primer proyecto serio en México de una villa en un desarrollo en la Costa Alegre de Jalisco, en donde ya resolvimos todos los temas de fricción que teníamos con la legislación, ¿no? Entonces, este es un caso de uso, pues, muy, creo, fácil de entender, porque el concepto de propiedad raíz de alguna manera es fácilmente entendible. Sabemos que es un edificio, una vivienda, un departamento, y cómo convirtiéndolo en NFTs podemos transmitir esos derechos de manera descentralizada a un mercado muy generalizado, pero así como este ejemplo existe para la propiedad inmobiliaria, pues los NFTs se pueden aprovechar en cualquier campo, ¿no? O sea, podemos trabajar con NFTs para tokenizar un concierto, podemos hacer NFTs de los asientos de un estadio,
podemos hacer, ¿por qué NFTs de los asientos de un estadio? Porque solamente se van a referir a una butaca que es única, que es exclusiva, que se puede identificar entre cualquiera de las demás. Boletos para entrar a un concierto, coleccionables. En el caso del fútbol, pues nos hemos encontrado ya varios casos de tokenización de activos y estos activos pues obviamente nos están dando acceso a una forma de disfrutar y de ver el mundo de manera distinta, ¿verdad? Ahí están mis datos, me fui como chorro de agua por respeto también al tiempo de ustedes, nos quedan 3 minutos, no sé si nos alcance para contestar al menos un par de preguntas. Carlos, no sé si ya se reportó con nosotros, hace rato me escribió que tuvo problemas y se quedó sin señal.